entrarnos a conocer una nueva islita del Caribe, muy pequeña y paradisíaca, que se llama Seona. ¿Cómo? Conocemos Seona, S-E-O-N-A. Con S. Que es una pequeña isla que pertenece a la República Dominicana, y donde el gobierno dominicano está concediendo el lugar a los Estados Unidos para que instalen una nueva base militar en nuestra región. Mirá la manera de hacerse famoso, ¿no? Esta es una situación que ya está siendo confrontada ahí en República Dominicana, hay manifestaciones, etcétera, pero es difícil de impedir que los Estados Unidos puedan imponer una nueva base militar ahí en la zona del Caribe, que es una zona tensa por naturaleza. Sí, los medios dominantes de esta zona no dicen nada de todo esto, ¿no? No dicen nada, todavía no dicen nada. La cuestión opuesta completamente es que Surinam, la vieja Guayana holandesa, que forma parte de nuestra América del Sur, ha decidido integrarse al ALBA, qué bueno. A la Alianza Bolivariana Latinoamericana, qué bueno, donde están Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y otros países de la región. Y lo mismo está decidiendo otro estado pequeño del Caribe, que es Santa Lucía, que se está incorporando al ALBA también. Sabemos que Haití es un observador permanente y que Argentina se ha aproximado al ALBA en la reunión donde el canciller Timerman fue a presentar la cuestión de las Islas Malvinas. Y también Timerman va a participar el 2 y 3 de marzo en Haití en otra reunión del ALBA, donde se va a tratar justamente la cooperación con Haití. De modo que, por un lado, hay países que colaboran para solucionar los dramas que vive el pueblo haitiano, mientras que hay otros que siguen instalando bases militares y armamentismo en nuestra América Latina. Bueno, Jorge. Otro tema que tiene que ver con todo esto es que está planteada para el mes de abril la realización de una cumbre interamericana que tiene que realizarse en Cartagena de Indias, Colombia. Lindo lugar. Hermoso lugar, y muy con construcciones muy antiguas. Conozco. Murallas contra los piratas, un lugar muy interesante. Y al mismo tiempo, ¿qué sucede? Que en la reunión del ALBA se decidió que todos los países del ALBA exigirán que Cuba esté presente en esta cumbre interamericana. Colombia ha decidido iniciar consultas y es posible que curse una invitación a Cuba. Colombia. Se opone Estados Unidos, que es el organizador principal de estas cumbres interamericanas. Perdóname, escuché bien, ¿Colombia va a ser el que iniciaría consultas? Colombia iniciaría consultas y es posible que decida, como país anfitrión, invitar a Cuba. Pero se opone a esto Estados Unidos, que tiene contra Cuba su tradicional política de bloqueo. Por lo cual, vamos a ver cómo se define este tema y este brete en que fue metida Colombia por los países del ALBA, porque Colombia tiene que decidir si invita a Cuba o no invita, o si tiene un conflicto con Estados Unidos, que es un país que tiene 7 bases militares norteamericanas dentro de su propio territorio, allí en Colombia. De manera que esta es una cuestión que hay que seguir a partir de ahora, día a día, para ver cómo se va manifestando la cuestión de la presencia o no de Cuba en la próxima cumbre que se va a hacer en abril de Cartagena de Indias. Santiago te quería hacer una consulta, Jorge. Sí, cómo no. Sí, discúlpame que te saque totalmente el tema, pero ahora que nombrábamos Surinam, y se me ocurre preguntarte por qué en general, cuando pensamos el tema de la política latinoamericana, nunca, o casi nunca, se tiene en cuenta a estos 3 países que son las Guyanas y Surinam. Sí, como una de las Guyanas, además. Bueno, exactamente. Y no se tienen en cuenta ni recibimos noticias sobre estos países, o es que no pasa nada, lo cual me parece muy raro porque algo debe pasar en ese territorio, que además son países que están entre 2 de los países más importantes de Sudamérica, como son Brasil y Venezuela. Sí, efectivamente. Son cuestiones culturales históricas. Tenemos la Guyana holandesa, que es justamente Surinam, la francesa, Cayena,
y la Guyana inglesa. Claro. Y pasa lo mismo con muchas islas anglófonas y francófonas del Caribe occidental. Pero todo este proceso de unidad latinoamericana va incorporando estas naciones. Y yo creo que al margen de sus culturas, de sus idiomas distintos al nuestro, son parte, en el caso de Surinam, Guyana y Cayena, son parte de nuestra Sudamérica, y las islas del Caribe anglófono y francófono son parte de Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, el proceso de integración creciente lo va incorporando de más en más, y creo que ese es un fenómeno muy interesante y muy positivo. ¿Y cuán diferente puede ser las culturas de estos países a la cultura del norte de Brasil o de Venezuela? Claro, como ellos fueron colonizados, en el caso de Surinam, por Holanda, uno a veces va por Surinam y se encuentra con paisajes o con ciudades parecidas a La Haya o a Ámsterdam por su arquitectura. Tienen el idioma holandés, pero lógicamente son poblaciones que han sido oprimidas, las poblaciones originarias, y ha habido mucho trasiego de esclavos desde el África hacia estos países, por lo cual hay mucha población negra, hay población musulmana, hay población afro y población holandesa, de manera que hay que integrarlos a nuestra región, no hay otra. No sé si lo tenías en carpeta para hablar hoy de este asunto, pero el tema de la nueva intervención quirúrgica a Hugo Chávez plantea, a ver, ¿cómo se plantea para el panorama preelectoral, digamos, en Venezuela, con vistas a las elecciones de octubre? Correcto. Bueno, el presidente Chávez está viajando en este momento desde Venezuela hacia Cuba. Allí va a ser sometido a una nueva operación. Se le ha descubierto un nuevo tumor de 2 centímetros en la zona pélvica. Él lo ha descrito en una conferencia de prensa de manera bastante abierta. Y bueno, hay que decir que el candidato de la oposición, Capriles Radonsky, le deseó buena suerte, buena salud, y el presidente Chávez, más que agradecerle, le salió con una retahíla muy fuerte acerca de sus posiciones de derecha, y anunciando que si él ganara se retrocedería y Venezuela volvería a ser un país dependiente de los Estados Unidos. De manera que bueno, hay que estar alertas también al resultado de la operación que le van a hacer a Hugo Chávez en Cuba, y seguramente la oposición de derecha va a utilizar este tema de la salud de Chávez en su campaña electoral, ahora que tienen un candidato que es el que surgió de las internas que hicieron los del Movimiento de Unidad Democrática, y que ganó candidato Capriles Radonsky, que es el gobernador del estado de Miranda en Venezuela. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto? Porque en general la oposición, yo estuve en Venezuela en el 2007, en general uno tiene la imagen, o tenía la imagen, de que la oposición venezolana, la oposición al chavismo, al oficialismo, era, te lo voy a decir poco académicamente, de cuarta, ¿no? Sí, viejos carcamanes, ahí estaban los tipos que habían, Carmona, este tipo que había participado en el golpe del 2002, y que, bueno, prácticamente eran un papelón, ¿no? No quiero hacer ninguna comparación con los de la Argentina para no ganar amigos, pero a mí me da un poco la impresión como que alguna lección han aprendido al elegir a un tipo de 39 años con un perfil aparentemente, o por lo menos públicamente, no confrontativo. Es decir, no sé cuál es tu visión de la cosa. Bueno, yo creo que los sectores del poder, la Embajada de los Estados Unidos y demás, han actuado muy fuertemente sobre la oposición venezolana, le han exigido y han ayudado a que se unifiquen, han utilizado el mecanismo de las elecciones internas para dirimir entre 5 candidatos, que se han estado desgastando entre ellos, acusándose mutuamente. Finalmente ganó Capriles Radonsky, y pero las encuestas, por ejemplo, estaba leyendo hoy de mañana la de la encuestadora Barómetro Latinoamericano,
barómetro latinoamericano, corrijo, que lo da a Chávez con un 65% de los votos. Sí. A esto hay que sumar la demostración de fuerza que han hecho los chavistas el día 4 de febrero, cuando se produjo un gigantesco desfile militar y popular en recordación del momento en que Chávez se rebela contra, después del Caracazo, se rebela contra los neoliberales que estaban aplicando el modelo en Venezuela, y falla su movimiento militar, es detenido y allí se transforma en un líder popular. El famoso... Este 4 de febrero, por primera vez, fue festejado como una fecha histórica por los venezolanos, con un gran desfile donde se mostró una gran unidad de las Fuerzas Armadas y muy raro para nosotros ver, escuchar en el desfile militar a los distintos destacamentos que desfilaban gritando viva el socialismo, viva la patria, somos bolivarianos, etcétera, etcétera, lo que, insisto, para nosotros no es muy habitual en las fuerzas militares. Ahora, ¿qué pasa, Jorge, qué pasa en Venezuela? Bueno, y en realidad en el resto de Latinoamérica también, con estos proyectos que ha habido en los distintos países desde hace 10 años, en algunos países antes, en otros después, con estos líderes, es decir, si Chávez mañana se muere, vamos a decirlo brutalmente, ¿qué sucede en Venezuela? ¿Qué sucede en Argentina si sucede algo parecido, etcétera? Digo, los proyectos son realmente colectivos, necesitan sí o sí del caudillo. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, como yo soy nuevo en Radio Nacional Mendoza, veo que ustedes hacen preguntas sencillas, fáciles de contestar. Pero bueno... A ver, te doy una ayuda. Está aquí en Mendoza Jaime Zaruski, Premio Nacional de Literatura de Cuba, 2004, un gran amigo, un notable amigo. Y dice que cuando le preguntan, porque cuando está en contacto con el público le preguntan qué va a pasar cuando Fidel se muera, dice que lo normal es que lo entierren. Claro, bueno, o lo cremen, claro, o lo cremen. Claro. Entonces, mira, yo te voy a dar una expresión, algo que le dijo Fidel a Chávez. Fidel le dijo a Chávez: yo me puedo morir, vos no. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en Cuba el orden institucional, la sucesión, está absolutamente resuelto. Está encabezando el gobierno en este momento Raúl Castro, hay todo un sistema colectivo de funcionamiento. Es decir que una ausencia de Fidel, de hecho Fidel ya no está actuando como gobernante en Cuba, estaría resuelta. El tema de Venezuela no es exactamente igual, el liderazgo de Chávez es muy fuerte, y si bien hay un orden constitucional, está el vicepresidente Elías Jagua, que es un hombre joven, muy dinámico, muy inteligente, un cuadro de la revolución bolivariana, y hay otros dirigentes, lógicamente también que preocupa la salud del presidente Chávez. Este es un tema que nadie puede ocultar. Y lo que se estima es que el presidente va a continuar, como dice él, viviremos y venceremos, esa es su nueva consigna. De manera que las perspectivas están ahí. Ahora, la relación del caudillo, del dirigente o la dirigente con el movimiento popular y con la situación política, estas son cuestiones que tienen que ver con la realidad de cada uno de los países. Tenemos la presencia de Evo en Bolivia. Tenemos el caso de Lula, por ejemplo, que después de 2 mandatos ha sido sucedido por Dilma Rousseff, y esto no ha generado problemas graves en la vida institucional de Brasil. En fin, ya estos son cuestiones que habrá que ver en el transcurso del tiempo y cómo se van desenvolviendo las situaciones políticas en los países. Perdón que no tenga una respuesta más precisa, pero me parece que no la hay. Claro, que me parece que esa es la respuesta correcta, digamos, brutalmente honesta es esa, digamos, ¿no? Te agradecemos mucho, y la semana que viene, no sé, ¿ya te vas de vacaciones? Me voy del 3 al 15 de marzo aproximadamente. O sea que todavía Así que creo que la semana que viene nos podemos volver a comunicar. Dale, será un placer, Jorge.
Bueno, un abrazo para todos ustedes. Gracias. Analista político internacional, Jorge de El Candil.